Un saludo muy, pero muy especial para todos los hermanos que se unen con nosotros a esta programación. Les saluda su hermano en la fe, Hugo Tapiolas, aquí desde Paraguay para todo el continente y también para el mundo. Oh, mis amados, qué dicha más grande, qué felicidad más inagotable, qué alegría profunda para nuestros corazones ser parte de aquellos que van a dar el último mensaje de amonestación a un mundo que cada vez se hunde más y más en el pecado. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Así, de esa manera, con ese nombre, nos pueden encontrar en las redes sociales. Nuestra página oficial en la internet se llama ministerio.una voz que clama en el desierto. Así, de esa manera, con el buscador de Google, pueden ingresar a nuestro canal donde tenemos todas las prédicas que ya hemos subido para la honra y la gloria del Señor. Y en segundo lugar, para tu crecimiento espiritual, para tu beneficio espiritual, para que tú te puedas nutrir, para que puedas realmente alimentarte de tal manera que puedas no solamente estar bien alimentado, sino que también puedas crecer, puedas tener la musculatura que necesitamos para hacerle frente a las tentaciones y a los dardos de fuego del maligno. Así como suena, mi estimado, qué hermoso, que es realmente una alegría muy, pero muy grande para nuestros corazones. Quiero enviarles un saludo muy, pero muy especial a unas preciosas hermanas que se encuentran en Estados Unidos. Me estoy refiriendo a las dos hijas de la hermana Ethel Ruiz. Un saludo muy, pero muy especial. Un saludo vegetariano y vegano para las dos. Una alegría muy, pero muy grande poder saludarles a través de estas fórmulas que tenemos para conocernos y también llegar a sus hogares. Por lo tanto, a las dos hijas de la hermana Ethel vayan mis más profundos cariños cristianos y un saludo muy, pero muy especial para las dos. Y les invito para que entren en nuestro canal y puedan disfrutar de los manjares espirituales que tenemos allí. Tenemos más de 168. Con el de hoy suma 169 temas ya que van a estar ahí a disposición de todos aquellos que realmente quieran alimentarse espiritualmente hablando. Oh, mis amados, le damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que recién en estos días o en estas semanas se han suscrito también a nuestro canal. Hay varias personas que se han suscrito y a ellas también, aunque no le podemos saludar por nombre ni por apellido, pero le
le damos también la más, pero la más rica y la más cordial de todas las bienvenidas. Oh, mis amados, qué alegría, qué hermoso poder agarrar la espada del Espíritu y poder realmente proclamar esa preciosa palabra del Señor. Y hoy le traemos a ustedes un pan sin levadura espectacular, un menú excelente y exquisito, un alimento demasiado, pero demasiado excelente como para desperdiciarlo. Por lo tanto, les animamos para que no solamente presten atención al tema o nos sigan, sino que también puedan tomar apuntes para que luego puedan compartir con otros estos temas que son fundamentales para nuestro crecimiento espiritual. Vamos entonces a doblar nuestras rodillas. Vamos a caer de rodillas para clamar al Dios del cielo, que podamos realmente ser impresionados por su palabra. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias. Muchísimas, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias porque realmente eres bueno y maravilloso para con nosotros en gran manera. Y en este momento queremos pedirte que te quedes con nosotros, que nos ayudes mucho, que nos fortalezcas mucho, que podamos ser tonificados por tu Espíritu. Oh Señor, habla de una manera clara a nuestras mentes, que no seamos rebeldes a tu voz, que podamos ser dóciles y sumisos a la voz de tu Espíritu. Oh Señor, ayúdanos mucho, que podamos vencer nuestros defectos de carácter, que podamos por tu gracia y tu poder pulirnos para el cielo. Oh Señor, bendice a todos aquellos hermanos que en diferentes países nos siguen y se unen a esta programación de tal manera que juntos podamos crecer en el conocimiento de tu palabra y alcanzar esa idoneidad que tanto necesitamos para vivir contigo por toda la eternidad. Oh Padre amoroso, nos encomendamos en tus brazos como somos y ayúdanos mucho, 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 porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos contentos y felices porque hoy tenemos la dicha de proclamar un tema más de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oh, mis amados, qué hermoso es ese tesoro. Qué hermosura de tesoro tenemos. Y hoy vamos a extraer una porción más de ese enorme y gigantesco tesoro que es la palabra de Dios, para que podamos compartir con la mayor cantidad de gente posible. Muy bien, vamos entonces a mirar nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título del tema que vamos a
estudiar con lujo, pero con lujo de detalles en esta ocasión. Vamos a mirar un poco la pizarra y el tema, el título del tema que tenemos hoy es en forma de pregunta y dice así: ¿quién fue el mejor bozal para Satanás? Esa es la gran pregunta que vamos a responder en esta ocasión. ¿Quién fue el mejor bozal para Satanás? Qué tremendo, hermanos. El tema de hoy es demasiado espectacular. Antes de ir a los versículos que nos van a servir como introducción al estudio de hoy, quiero decirles que el bozal es podríamos decir, una herramienta que los veterinarios usan mucho aquí en mi país. Cuando muchas veces me ha pasado, he ingresado por razones laborales, he ingresado a una veterinaria, siempre veo que el veterinario le coloca un bozal acá al perro para que este perro no pueda ni ladrar, ni comer, ni tampoco morderle a nadie. Aquí en mi país, en muchas veterinarias donde he ingresado, he visto esos bozales que le ponen a los perros, los médicos veterinarios. En esta ocasión vamos a ver quién fue el que le puso el bozal a Satanás para silenciar sus acusaciones contra el gobierno divino. Oh, mis amados, el tema de hoy es tremendo y lo vamos a estudiar con lujo, pero con lujo de detalles. Muy bien, vamos entonces a nuestro texto inicial. Nuestro texto clave, vamos a poner acá, nuestro texto clave es, vamos a poner acá, nuestro texto clave es Juan capítulo 14, versículo 30. Juan capítulo 14, verso 30 va a ser el texto clave de esta ocasión del estudio de hoy. Juan capítulo 14, versículo 30 va a ser la columna vertebral que va a sostener todo el edificio que vamos a construir en esta ocasión a través del estudio que vamos a realizar. ¿Qué dice Juan 14:30? Vamos a buscar en nuestra Biblia este pasaje. Juan capítulo 14, versículo 30. Un versículo de oro puro, mi estimado. Este versículo es preciosísimo. ¿Cuánto tenemos que agradecer a Dios por el versículo 30 del capítulo 14 de Juan? Juan 14:30 es un pasaje cardinal. Es un pasaje demasiado trascendental. Es una columna vertebral gigantesca. Y dice así. Dice así el versículo 30 del capítulo 14 de Juan: no hablaré ya mucho con vosotros. Y ahora viene. Escuchen lo que viene ahora porque es extremadamente clave. Alabado sea el nombre de nuestro Dios por este versículo. Dice:
porque viene el príncipe de este mundo y él nada, absolutamente nada tiene en mí. Qué tremendo pasaje, mis amados. Qué versículo más espectacular. El Señor Jesús le mira a sus discípulos y les dice: viene el príncipe de este mundo y él nada, absolutamente nada tiene en mí. Qué palabras más espectaculares, mis amados. Y hoy vamos a estudiar con lujo de detalles este pasaje. Ahora, antes de cavar y ahondar, antes de entrar en lujo de detalles en relación a este pasaje, vamos a buscar otros versículos que corren paralelo a Juan 14:30. Tenemos, por ejemplo, Juan capítulo 16, versículo 33. Tenemos también Juan capítulo 12, versículo 31. Y tenemos también Juan capítulo 16, versículo 11. Quiere decir que aquí tenemos versículos que son parientes cercanos con Juan 14:30. Por lo tanto, vamos a buscar en nuestras Biblias Juan capítulo 16, versículo 33. Estos tres pasajes que aparecen acá tienen una relación directa con Juan 14:30. Dice el versículo 33 del capítulo 16 de Juan de la siguiente forma: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Alabado sea el nombre del Señor. Qué hermosura de hermosura, mis amados. Noten, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y ahora viene, noten lo que dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué pasaje más hermosísimo tenemos acá! Ahora, también tenemos Juan 12, versículo 31. Veamos un poco qué nos dice Juan capítulo 12, versículo 31, y ustedes solitos se van a dar cuenta que hay una preciosa relación de estos pasajes que estamos leyendo con este versículo 30 de Juan capítulo 14. Dice así el versículo 31 de Juan 12: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¡Qué tremendo, mis amados! Aquí tenemos otro pasaje espectacular. Ahora, veamos también Juan capítulo 16. Volvamos otra vez al capítulo 16 de Juan. Esta vez vamos a mirar el versículo 11. Y noten qué tremendo lo que encontramos en el verso 11. Dice así: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya
juzgado. ¡Qué tremendo, mis amados! Díganme si estos pasajes no tienen muchísimo, pero muchísimo que ver con nuestro texto de cabecera. Pero hay un pasaje más, hay un versículo más que podríamos poner acá bajo esta lista y es Tito. Tito capítulo 2, versículo 7 y 8. Tito capítulo 2, versículos 7 y 8. Veamos también este pasaje. Tito capítulo 2, versículos 7 y 8. El versículo 8, en el versículo 8 está el bozal. Ojo, en el versículo 8 está el bozal. Noten lo que dice. Veamos primero el 7. Tito 2:7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Y ahora viene, ojo con el versículo 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario, ahí está, el adversario es Satanás, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Noten, hermanos, díganme si este pasaje es otro de los que cuadra perfectamente con los anteriores y que tiene un parentesco muy cercano con Juan 14:30, que es nuestro texto de cabecera. Ahora, una de las primeras preguntas que tenemos que formularnos es la siguiente. En el versículo 30, de Juan 14, aparece un verbo interesante. Jesús dice, viene el príncipe de este mundo. De paso, hermano, quiero decirles e informarles a la vez que la palabra príncipe ahí es una pésima traducción. La palabra príncipe está mal traducido. La palabra que se debería usar a la hora en que el traductor traduce el verso 30 no es príncipe, sino es gobernante. Esa es la palabra correcta. En realidad, el versículo tendría que decir, viene el gobernador de este mundo o el gobernante de este mundo y él nada tiene en mí. La palabra príncipe no es tan fiel al original como la palabra gobernante. Es así, encaja y encaja mucho mejor. Ahora, en el versículo 30 encontramos un verbo bastante interesante y es el verbo viene. Noten, hermano, esta palabrita es clave. Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo. Ahora surge la pregunta, ¿cómo es que viene Satanás? ¡Qué tremendo, mis amados! Esta es la pregunta que vamos a estudiar a continuación. ¿Cómo es que viene Satanás? Esa es la pregunta que vamos a analizar a continuación. ¿Por qué? Porque Jesús usó este verbo viene de venir, pero la pregunta clave es, ¿cómo es que viene Satanás?
Qué tremendo lo que viene a continuación, valga la redundancia. Escuchen, hermanos, este misil, este bombazo que tengo para ustedes. La respuesta a la pregunta ¿cómo viene Satanás? Se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 258. Y ajustense los cinturones, mis amados, porque lo que se viene es un misil. Este sí que es una declaración impresionante. Y dice así la inspiración, porque esta es una cita del don profético. Dice así: no espera, noten, hablando de Satanás, no espera que su presa acuda a él. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Cómo no espera que su presa acuda a él? Así como cuando el león tiene hambre, el león no espera que su presa acuda a él. El león va en busca de su presa. Algo parecido sucede con Satanás. Noten lo que dice: no espera que su presa acuda a él, va en pos de ella. Ojo con eso, va en pos de ella. Pero ahora viene, noten el detalle tremendo que viene a continuación. No siempre. Epa, ahí ya tenemos un detalle que nos tiene que levantar las cejas. No siempre ostenta el feroz aspecto de león. ¿Cómo? No siempre ostenta el feroz aspecto de león. Noten, mis amados, lo que dice. Quiere decir que no siempre Satanás va a ser como dice el apóstol Pedro. Noten a qué versículo nos lleva esto. Esto nos lleva a Primera de Pedro 5, versículo 8. Noten, la declaración que recién leímos decía que no siempre Satanás se convierte o se transforma en león. Y noten lo que dice el versículo 8. Primera de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Noten, hermano, ¿cómo es que viene Satanás? Satanás viene como león. Quiere decir que acá tenemos que poner una flecha y poner la palabra león. ¿Cómo viene Satanás? Satanás viene como león. Noten ahora, ¿qué significa espiritualmente hablando? ¿Qué significa venir como león? Venir como león es sinónimo de ser agresivo. Venir como león significa ataque. Venir como león significa persecución. Venir como león significa látigo. Venir como león significa cárcel, martirio o guillotina. Todo eso implica venir
como león. Y noten cómo fue que Satanás le vino a Jesús. Satanás le vino a Jesús en los últimos momentos de la historia como león. ¿Por qué? Porque vino como con furia, vino para atacar, vino para destruir y para devorar su presa. Esa es la forma como Satanás suele venir, entre comillas. Pongan entre comillas esa expresión venir. Entonces, sigue diciendo, volvamos otra vez a la declaración de Testimonios, tomo 2, página 258. Dice, con facilidad, noten, no siempre ostenta el feroz aspecto de león, pero cuando logra mejores resultados, ojo con eso, se transforma en ángel de luz. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahora, ¿cuál es la otra forma en que Satanás suele venir? Ya dijimos que una es como león, la otra es como ángel, de luz. Esta es la otra forma o la otra manera en que Satanás viene o se acerca al hombre. Y noten cómo sigue diciendo, con facilidad transforma, ojo con eso, con facilidad transforma el rugido del león en los argumentos más convincentes o en el más suave susurro. Ah, ¿qué significa venir como ángel de luz? Venir como ángel de luz significa presentar argumentos que sean convincente o un suave susurro al oído y al corazón de esa persona. Y ahora sigue diciendo, encanta y seduce a muchos, ojo ahora con el detalle que viene, adulando su vanidad. Ahí está. Noten, hermano, ¿qué significa entonces que Satanás, que Satanás venga como ángel de luz? Que Satanás venga como ángel de luz implica, acá lo dice clarito, implica adular su vanidad. En el momento que Satanás usa la adulación, en ese mismo momento, él se está convirtiendo en ángel de luz. Deja de ser león para convertirse automáticamente en ángel de luz. Y sigue diciendo, adorna. Ojo con lo que viene ahora. Adorna el sendero que conduce al infierno. Ojo, adorna el sendero que conduce al infierno con flores tentadoras. ¡Qué tremendo, mis amados! ¡Qué terrible la trampa del enemigo! ¿Cómo puede ser que Satanás sea tan astuto en ese sentido? ¿Cuál es otra forma en que Satanás se presenta como ángel de luz? Se presenta como ángel de luz cuando él adorna o asfalta el camino que va al infierno con flores tentadoras, con tentaciones que sean agradables al apetito carnal de toda persona.
Y sigue diciendo, y de ese modo las almas resultan encantadas y van a la ruina. Qué impresionante, mis amados. Entonces, aquí tenemos la respuesta a la pregunta de cómo viene Satanás. O sea que Satanás le vino a Jesús de esas dos formas. Le vino como ángel de luz. ¿Se acuerdan ustedes en el desierto de la tentación? En el desierto de la tentación se transformó en ángel de luz, pero al final de su ministerio público ya vino como león. ¿Por qué? Porque cuando una fórmula le falla, automáticamente Satanás tiene que cambiar esa técnica y utilizar otra. Eso es algo que él ha hecho durante siglos, durante siglos y siglos, desde el comienzo del pecado en este mundo. Ahora, en vista de esto, ¿cuáles son las cosas que todo cristiano debe hacer en relación a las incursiones de Satanás? Esta es una pregunta clave. En vista de que el enemigo viene, ya sea como león o como ángel de luz, ¿cuál debería ser la actitud de todo cristiano? Esa es la pregunta que vamos a responder a continuación. ¿Cuál debería ser el rol? ¿Cuáles son las cosas que deberíamos tener en cuenta para poder hacerle frente cuando viene el archienemigo? Ahora, la respuesta la encontramos en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 403 y 404. Escuchen bien, mis amados, porque esta declaración es espectacular. Alabado sea el nombre de nuestro Dios por su poderosa y bendita palabra. Dice, todos los que llevan el nombre de Cristo necesitan velar, orar y guardar las avenidas del alma. Ahí está. Ahí solamente ya tenemos tres cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Número 1, tenemos que velar. Ahora, ¿qué es velar? Velar es lo mismo que vigilancia. En segundo lugar, tenemos que orar. Tenemos que clamar al Señor. Y en tercer lugar, acá viene un detalle clave: guardar, ¿qué cosa? Tenemos que guardar las avenidas. Las avenidas ¿de qué? Del alma. Tenemos que guardar las avenidas del alma. Ahora, ¿cuáles son las avenidas del alma? Las avenidas del alma son los 5 sentidos que tenemos, pero de los 5 sentidos que tenemos, hay 2 que son fundamentales y cardinales. Uno es la vista y el otro el oído. De las 5 avenidas del alma, los 2 fundamentales, de las 2 avenidas que más Satanás usa para venir, es el sentido visual y el sentido
auditivo. Quiere decir que esas dos avenidas son muy transitadas, son dos carreteras muy grandes por donde el enemigo viene y viene constantemente adornando, escuchen, adornando el camino que va al infierno con flores tentadoras. Eso es lo que Satanás trae cuando viene. Satanás viene cargado con ramilletes y ramilletes de flores encantadoras para que tú y yo seamos vencidos por sus insinuaciones. Entonces, aquí tenemos tres claves que tenemos que tener en cuenta para cuando Satanás viene. Ahora, sigue diciendo, noten, todos los que llevan el nombre de Cristo necesitan velar, orar y guardar las avenidas del alma. Ahora noten lo que dice. Porque Satanás está obrando para corromper y destruir. Noten, hermano, las dos cosas es lo que Satanás tiene en mente. No solamente corromper, sino también destruir. Esas son las dos cosas que el enemigo quiere. Sí, noten este sí condicional. Sí, se le concede. Ojo ahora con el detalle que viene. Muchísimo ojo con este detalle porque es clave. Sí, se le concede la menor ventaja. Noten, quiere decir, mi estimado, que aparte de velar, orar y guardar las avenidas del alma, aparte de estos tres, hay otro elemento clave que lo vamos a poner como número 4 y es no darle ventaja. No darle ventaja a Satanás. No podemos darle ventaja al enemigo. La más mínima, pero la más mínima ventaja que le podamos dar va a ser bastante, pero bastante aprovechado por el príncipe de las tinieblas. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar Efesios. Vamos a buscar a qué pasajes de las Sagradas Escrituras nos lleva esto. Vamos a ver primero Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 27. Noten, hermanos, qué tremendo este versículo. Cortito, pero tiene un significado profundo y maravilloso. El versículo 27 de Efesios 4 dice: ni deis lugar al diablo. Ahí está. Esa expresión, ni deis lugar al diablo, es lo mismo o equivale a no darle ventaja alguna a Satanás, por más mínima que sea. ¿Sabes por qué? Porque si tú le das a Satanás una ventaja, él te va a exigir más. Y si tú cedes, él te va a exigir más. Y a medida que tú vayas cediendo, él te va a exigir más y más y más. Y la cosa se tiene que ir a tal punto que el enemigo consiga todos sus propósitos que tiene contigo. Ahora, a Efesios 4:27 lo tenemos que relacionar o unir con Santiago capítulo 4.
Santiago capítulo 4, versículo 7. Noten, hermanos, qué hermoso versículo. Santiago 4, 7 tenemos que conectar con Efesios 4, 27. Dice así el versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. ¡Qué espectáculo, mis amados! Aquí tenemos otro versículo demasiado, pero demasiado cardinal y que tiene mucho, pero mucho que ver con esto que acabamos de ver. Vamos entonces a borrar esto que tenemos acá en la pantalla, en la pizarra, para continuar desarrollando este tema tan, pero tan tremendo. Ahora, otra pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Cuál fue la actitud de Jesús frente a las tentaciones de Satanás? Qué linda pregunta, mis amados. Esta es una pregunta preciosísima. Y noten cómo el don profético, la señora White, da en la tecla. Escuchen esta declaración que les voy a leer porque es espectacular. Está sacada del libro de la señora White titulado Comentario Bíblico, tomo 5, página 1103. Es una cita del don profético y dice así: en ninguna ocasión, ahí está, ese es un detalle clave, en ninguna, pero en ninguna ocasión hubo una respuesta a las muchas tentaciones o sugerencias de Satanás. Noten, quiere decir, mi estimado, que nunca, pero nunca Jesús le dio ventaja al enemigo. Nunca Jesús le dio una más mínima ventaja a Satanás. Sigue diciendo, Cristo no pisó ni una sola vez el terreno de Satanás para darle ventaja alguna. Y ahora viene, esto que viene a continuación es espectacular. Y dice así: Satanás no halló en él nada que lo animara para avanzar. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que uno de los versículos que leímos al comienzo, y es Juan 16:33, decía: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí está. ¿Y por qué Jesús pudo decir unas palabras tan magistrales como esas? Porque en ningún solo momento, en ninguna sola ocasión, Satanás, Cristo se dio o puso nunca puso ni una sola vez él se colocó en el terreno del enemigo. Por eso termina la cita diciendo: Satanás no halló en él nada que lo animara a avanzar. ¡Qué tremendo, mis amados! Esto es maravilloso. Ahora, otra pregunta interesante. ¿Cuál es la manera como el cristiano puede decir lo mismo
que Jesús dijo en Juan 14:30? ¡Qué linda pregunta! Escuchen lo que se viene ahora, hermano. Del libro Reflejemos a Jesús, una matutina del don profético. En la página 300 encontramos una pepita de oro. Encontramos una perla de gran precio. Noten lo que dice. No había nada en Jesús que respondiera a los sofismas de Satanás. ¡Qué espectáculo, mis amados! Eso es realmente maravilloso y más grande de lo que nos imaginamos. Ni siquiera en pensamiento cedió a la tentación. ¡Qué espectáculo maravilloso! Y ahora viene algo que aparentemente muchos no van a poder aceptar. Pero noten lo que dice. Así puede ser con nosotros. ¿Cómo? ¿Qué dice? Así puede ser con nosotros. Pero surge la pregunta, ¿cuáles son las cosas que nosotros necesitamos cumplir o los requisitos o las condiciones que necesitamos cumplir para que nosotros también podamos decir: viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí? ¿Cuáles son las condiciones que nosotros necesitamos cumplir para lograr eso? Acá viene, número 1. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. ¡Qué espectáculo, mis amados! Este es un detalle clave. ¿Cuál es el primer requisito? La unidad. Tenemos que estar unidos a Jesús, así como Él lo estuvo con su Padre. Noten, la humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Número 2. Estaba preparado para el conflicto por la presencia del Espíritu Santo. Noten qué espectáculo, noten qué maravilla. Díganme si no es algo fantástico. Quiere decir que aparte de la unidad, aparte de estar unidos con Cristo, necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Noten, hermanos, qué maravilloso. ¿Quién fue el que le capacitó a Jesús para poder vencer el pecado y llegar a decir las palabras que dijo en el versículo 30 de Juan 14? El que le capacitó para eso fue nada más y nada menos que el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque acá lo dice. Estaba preparado para el conflicto por la presencia del Espíritu Santo. Noten, quiere decir, mi estimado, que así como el Espíritu Santo le capacitó a Jesús, así también el Espíritu Santo nos puede capacitar a nosotros, pero siempre y cuando exista
esa verdadera y genuina unidad entre Cristo y nosotros, así como existió una perfecta unidad entre Cristo y su Padre. Ahora, yo no puedo predicar un sermón entero ahora sobre cuándo es que estamos unidos con Jesús. Entren en nuestro canal y busquen ese tema y ahí van a poder descubrir el cómo de la unidad con Cristo. Ahora, acá tenemos dos ingredientes fundamentales de tal manera que nosotros también podamos capacitarnos para poder decir las palabras del verso 30 de Juan 14. Esos dos requisitos que están acá son fundamentales. Ahora, sigue diciendo la cita. Noten, mientras estemos unidos a Él por fe, noten, ahora se viene algo espectacular. Mientras estemos unidos a Él por fe, el pecado no tiene más dominio sobre nosotros. Ahí está. ¡Qué espectacular, mis amados! ¡Qué noticia más hermosa! ¿Cuándo es que el pecado pierde su dominio sobre nosotros? Cuando tenemos cuando cumplimos estas dos condiciones, cuando tenemos una unidad espectacular con Jesús por la fe y cuando el Espíritu Santo nos capacita para poder realmente vencer el pecado. ¡Qué fabuloso! Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar. Primera de Juan 5:4. Vamos a buscar ahora algunos versículos que tienen muchísimo, pero muchísimo que ver con lo que recién leímos. Primera de Juan 5:4 dice así. Escuchen esta hermosura de pasaje, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahí está. Por eso es que la declaración dice, mientras estemos unidos a Él por fe. Es por fe como nos unimos a Jesús y el Espíritu Santo nos mantiene y nos capacita para triunfar sobre el pecado. Ahora, vayamos también al versículo 18. Primera de Juan capítulo 5, versículo 18 es otro pasaje espectacular. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahí está. ¿Por qué? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Alabado sea el nombre del Señor. Noten lo que dice. Noten qué maravillosa declaración. Este es otro pasaje fabuloso. Y también tenemos Apocalipsis 15, verso 2. Noten lo que dice, mis amados. Este pasaje también es espectacular. Dice, Apocalipsis 15, verso 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia
y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué tremendo pasaje! Ahí dice claramente que ellos han alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre la imagen, sobre su marca y sobre su número. Ahora, yo te pregunto, si esas personas descritas en el versículo 2 alcanzaron la victoria, quiere decir entonces que ellos también pueden llegar a decir lo mismo que Jesús dijo en el versículo 30 de Juan 14. ¿Por qué? Porque la cita dice claramente que nosotros también podemos lograr pero la misma experiencia por la que logró el Señor Jesús o por donde pasó el Señor Jesús. Qué declaración espectacular. Ahora, ¿en qué momento Satanás sabe que no se va a cumplir en nosotros Juan 14:30? Esta es otra pregunta espectacular. Y antes de ver esta cita, noten la declaración. Ella primero cita Juan 14:30 y comentando ese versículo 30 dice lo siguiente. Dice, ¿qué significa esto? Significa que el príncipe del mal no podía encontrar en Cristo un terreno propicio para su tentación. Noten qué es lo que significa Juan 14:30. Juan 14:30 significa que Satanás no podía encontrar terreno propicio para el cultivo de sus tentaciones para con Cristo. Pero ahora viene algo que nos compete a nosotros y dice así. Así también puede suceder con nosotros. Ahí está. Noten, así también puede suceder con nosotros. Ahora, esta es las citas que deberían leer todos aquellos que creen que el pecado no se puede vencer. Estas son las citas más espectaculares que deberían leer todos aquellos que son usados por Satanás para decir incluso desde los púlpitos de las iglesias que el pecado no se puede vencer. Oh, mis amados, qué tremendo es lo que estamos diciendo. Sin embargo, acá dice que también puede suceder con nosotros. Y ahora viene, cuando hablamos de desánimo y lobreguez, escuchen bien, mis amados, este bombazo que viene ahora. Cuando hablamos de desánimo y lobreguez, Satanás escucha con enorme gozo. ¿Cómo? Vamos a repetir eso, hermano. Eso es digno de recalcar y recalcar y recalcar hasta más no poder. Porque, hermano, cuán fácilmente nos desanimamos. Con cuánta facilidad nos desanimamos. No hace falta que tengamos pruebas a gran escala. Con pruebas pequeñitas
ya nos hundimos en el pozo del desánimo. Sin embargo, tenemos que aprender la lección. Y noten cómo dice, cuando hablamos de desánimo y lobreguez, Satanás escucha con enorme gozo. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué Satanás se alegra tanto cuando nosotros nos desanimamos o caemos en depresión? Noten por qué. Porque sabe que nos ha puesto en servidumbre. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten, porque sabe que nos ha puesto en servidumbre. O sea, sabe que pasamos a ser sus esclavos. Sabe perfectamente que nos hemos convertido en sus esclavos. Por lo tanto, cada vez que caemos en el desánimo o cedemos a alguna tentación, el enemigo se llena de gozo, porque su mayor deleite es que seamos sus súbditos o sus esclavos. El mayor deleite del enemigo es eso. Ahora, noten lo que dice el apóstol Pedro. Noten lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 19. Noten hermanos lo que dice. Aquí está uno de los sueños que Satanás tiene para con nosotros. Noten el versículo 19. Segunda de Pedro 2:19. Les prometen libertad, pero son ellos mismos esclavos de corrupción. Y ahora viene, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ahí está. Noten, hermano, y esta regla no falla. Esta regla no puede fallar nunca. Y lo que más Satanás anhela es que nosotros seamos vencidos por él. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente que si somos vencidos, pasamos automáticamente a ser sus súbditos o sus esclavos. Así como suena, mi estimado. Ahora, ¿cuáles son las cosas que el ojo profético de Jesús vio después de pronunciar las palabras del versículo 30? ¡Qué linda pregunta! ¿Sabían ustedes que el ojo profético de Jesús vio cosas después de pronunciar las palabras del versículo 30? ¿Sabían eso? Acá se viene algo espectacular. Noten, mis amados, lo que dice. Esta declaración que les voy a leer es fabulosa. Deseado de toda la gente, página 633. Dice así: con ojo profético, Cristo vio las escenas que iban a desarrollarse en su último gran conflicto. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que vio el ojo profético de Jesús después de decir las palabras del versículo 30? Dice acá, vio las escenas que iban a desarrollarse en su último gran conflicto. Sabía que cuando exclamase consumado es, todo el cielo triunfaría. Noten qué espectáculo. ¿Qué sabía el Señor Jesús?
que cuando él, colgado de la cruz, pronunciase esas palabras, consumado es, todo el cielo triunfaría. Y noten lo que dice ahora. Su oído percibió la lejana música y los gritos de victoria en los atrios celestiales. Él sabía que su nombre sería pregonado de un mundo a otro por todo el universo. ¡Qué espectáculo, mis amados! Noten qué cosa más fabulosa. Quiere decir entonces, mi estimado hermano, que cuando Jesús pronunció las palabras de Juan 14:30, su ojo profético vio las escenas de su último gran conflicto que le esperaba con las huestes de Satanás. Pero al mismo tiempo, con su oído, escuchó que su nombre se iba a predicar de un mundo en otro, entre todos los mundos que nunca cayeron en el pecado. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué cosa más espectacular estamos diciendo! Quiere decir, mis amados, que cuando Jesús pronunció las palabras de Juan 14:30, en todos los mundos que no cayeron, que son miles y millones, se proclamó el nombre de Jesús. O sea, se proclamó la victoria sobre Satanás y sus ángeles. ¡Qué cosa más espectacular! Si pudiéramos entender lo que estamos diciendo, qué fabuloso sería. Ahora, otro detalle interesantísimo que tenemos es el siguiente. Aparte de Cristo, noten, aparte de Jesús, porque la pregunta que nos sirvió como título para nuestra tesis de hoy es: ¿quién fue el mejor bozal para Satanás? El mejor bozal para Satanás fue Cristo. ¿Y cuándo fue? Cuando pronunció las palabras de Juan 14:30. Ahora, ¿será que hay otro bozal que Dios tiene preparado para Satanás? Sí, la respuesta es un rotundo sí. Y noten, a fin de conocerle, página 356. Vamos a ver ahora cuál va a ser el otro bozal que Satanás, que Dios le va a colocar a Satanás en la boca. Noten, a fin de conocerle, 356 dice: Satanás no pudo encontrar nada en Cristo que les permitiera obtener la victoria. Había guardado los mandamientos de su Padre, y en él no había ningún pecado que Satanás pudiera utilizar para sacar provecho o ventaja. Y ahora se viene el bombazo. Ahora se viene algo maravilloso, excelente y extraordinario. Noten, esta es la condición. Noten, y subrayen eso a muerte, mi estimado. Esa es la condición en que deben encontrarse los que han de permanecer firmes en el tiempo de angustia. ¡Qué espectáculo, mis amados! Quiere decir entonces que
El segundo bozal que Dios está preparando para ponerle en la boca a Satanás y que el enemigo se quede sin argumento son los que van a vencerle a la bestia, a su imagen, su marca y su número. Esos son los que en el Apocalipsis se les llama los 144,000 vivos. Los 144,000 van a ser el otro bozal que Dios va a utilizar para taparle la boca a Satanás y sus ángeles. Satanás se va a quedar sin argumento, así como se quedó sin argumentos cuando Jesús pronunció las palabras del versículo 30 de Juan capítulo 14. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué hermosura de hermosura lo que estamos diciendo! Alabado sea el nombre del Señor por este tema tan precioso y tan rico y tan nutritivo. Vamos a orar para que el Espíritu Santo pueda grabar en nuestras mentes el tema que hemos estudiado en esta hora. De tal manera que podamos entrenarnos y prepararnos ya desde ahora para poder ser parte de aquellos que Dios va a utilizar para tapar los argumentos que Satanás quiere lanzar contra su pueblo. Oremos. Vamos a pedirle al Señor que Él haga una gran obra en nosotros. Amoroso Padre, una vez más nos acercamos a ti porque queremos darte gracias, muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra, por tus promesas. Gracias por el tema que hemos estudiado en esta hora. Y te pedimos que el Espíritu Santo pueda grabar este maravilloso tema en nuestros corazones. De tal manera que podamos realmente prepararnos y capacitarnos para poder ser de parte de la última generación que no solamente va a vindicar el nombre de Jesús ante el universo, sino que también va a tapar, va a silenciar los argumentos de Satanás. Oh Señor, dejamos todo en tus manos. Perdona nuestras faltas. Lávanos y límpianos de toda pus, de toda impureza espiritual. Y que podamos realmente aprender a confiar en ti, no importa las circunstancias adversas que nos toque pasar. Porque te pedimos todo en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.